Cuando un hombre logra convertir a boxeadores en leyendas, cuando su voz en esquina vale más que los gritos del público, cuando un simple susurro suyo puede cambiar el rumbo de una pelea mundial, entonces sabes que no estás hablando de cualquiera. Estás hablando de Angelo Dundee, el entrenador que llevó a campeones inmortales como Mohamed Ali y Sugar Ray Leonard a la cima del planeta. El genio que transformó talento en historia. El tipo que estuvo presente en más de 200 peleas de campeonato mundial y que construyó un legado que ningún otro entrenador ha vuelto a igualar. Lo que casi nadie sabe es que Angelo tenía sus favoritos. 10 nombres. 10 boxeadores que marcaron su carrera de una forma tan profunda que él mismo, en conversaciones privadas, los mencionaba como si fueran parte de su propia sangre. No todos entrenaron directamente con él, pero todos le dejaron huellas imborrables. Algunos fueron sus creaciones, otros sus inspiraciones. Y lo más brutal, es que su número 1 no es una sorpresa, pero la razón por la que lo eligió es mucho más fuerte de lo que imaginas. Quédate hasta el final, porque vas a escuchar historias que no salieron en ruedas de prensa ni entrevistas. Historias que solo contaba entre amigos, lejos de cámaras. Angelo Dundee no era un entrenador cualquiera. Era estratega, manipulador del tiempo y del ritmo de la pelea, un maestro que sabía cuándo hablar, cuándo callar y cuándo mirar a los ojos de su boxeador y decirle, ahora. Gracias a él, el boxeo vivió noches inolvidables, guerras legendarias, victorias imposibles. Y detrás de todo eso, había nombres que lo inspiraron. Nombres que definieron su forma de entender el boxeo. Nombres que, si de verdad amas este deporte, vas a reconocer. Antes de meternos en esa lista, recuerda, si te apasiona el boxeo de verdad, si te emocionas con cada golpe, con cada knockout y con cada historia de guerra arriba del ring, suscríbete y deja tu like ahora mismo. Y si tienes una corazonada sobre quién está en ese top 1, escríbelo en los comentarios. Quiero ver si alguien lo adivina antes de que lleguemos al final. El primero en esta lista es un hombre que peleaba como si tuviera fuego en las venas. Un tipo que inspiró a Angelo cuando él apenas estaba construyendo su camino. No fue su pupilo directo, pero sin él, probablemente muchas de sus ideas jamás habrían existido. El número 10 es Carmen Basilio. Un boxeador que no necesitaba ser elegante para hacer historia. Basilio era pura presión, pura guerra, puro corazón. Cuando le pegaban, no retrocedía, avanzaba. Cuando el castigo subía, él subía más. Era como ver a un toro con guantes, un animal que no conocía el retroceso. Angelo estudiaba sus peleas como si fueran clases privadas. Se sentaba a ver sus movimientos una y otra vez, buscando entender qué hacía que ese hombre nunca se quebrara. Y lo que veía era simple y brutal, determinación. No fue su entrenador, pero Carmen Basilio fue uno de los pilares que moldearon la mentalidad de Dundee. Sus guerras con Sugar Ray Robinson eran, para Angelo, auténticos manuales de resistencia y coraje. No importaba si la técnica no era perfecta, lo que importaba era que Basilio no sabía lo que significaba rendirse. Por eso entró en esa lista. Por eso lo recordaba con respeto total. El número 9 no fue solo un nombre importante en su vida. Fue el primer paso de su propia leyenda como entrenador. El primero que confió en él cuando nadie sabía quién era Angelo Dundee. Su primer campeón mundial. Su piedra fundacional. Estoy hablando de Willy Pastrano. Cuando Pastrano llegó a sus manos, muchos no creían en él. Tenía un estilo raro, incómodo, que pocos sabían cómo explotar. Pero Angelo vio lo que otros no. Vio un diamante escondido en un tipo que no se parecía a nadie más. Y no solo lo entrenó, lo convirtió en campeón mundial de peso semipesado. Entre ellos no había una relación típica de entrenador y boxeador. Era algo más fuerte. Se entendían sin hablar. Pastrano se quedó con él en los tiempos difíciles, cuando nadie le ofrecía contratos, cuando todavía no tenía fama ni contactos ni campeones. Willy apostó por él. Y esa lealtad, para Angelo, valía más que un título mundial. Con Pastrano aprendió a ser el entrenador que después guiaba peleas millonarias y noches históricas. Su estilo se forjó ahí, en esas esquinas donde solo había sudor, hambre y estrategia. Y si Basilio representa la inspiración, y Pastrano el nacimiento de su leyenda, el número 8 representa algo diferente, admiración sin necesidad de estar en la misma esquina. Angelo tenía un respeto enorme por boxeadores que, aunque no entrenaba, estudiaba como si fueran suyos. Uno de ellos fue José Nápoles, el cubano conocido como Mantequilla. Un boxeador que convertía el ring en arte. No peleaba, bailaba. Cada movimiento suyo parecía calculado, preciso, elegante. José Nápoles fue campeón mundial de peso welter y dominó durante años, pero más allá de eso, tenía una inteligencia en el ring que Angelo admiraba profundamente. Aunque no lo entrenó, Nápoles buscaba su opinión en momentos clave de su carrera. Y eso lo dice todo. Cuando un campeón escucha a alguien que no está en su esquina, es porque lo respeta como a un maestro. Angelo lo usaba como ejemplo para sus pupilos. Les decía, miren cómo pelea este tipo. Así es como se dosifica un campeón. Así es como se gana con cabeza fría y corazón caliente. Nápoles era prueba de que la técnica, cuando se combina con inteligencia, puede dominar cualquier época. En esos primeros 3 nombres está el molde del pensamiento de Angelo Dundee.
Corazón inquebrantable, lealtad absoluta e inteligencia técnica. 3 cualidades que definieron toda su carrera y que siempre buscó en los que entrenaba. Y aquí es donde la historia se empieza a poner aún más grande, porque lo que viene ya no es simple admiración. Lo que viene son nombres que construyeron su legado. Los boxeadores que él llevó a la gloria. Los que marcaron épocas enteras con su voz en la esquina. Y el próximo en la lista fue uno de ellos. Un hombre que combinaba velocidad, carisma y poder, y que con Ángelo en su esquina escribió algunas de las páginas más épicas en la historia del boxeo. El número 7 no es un nombre cualquiera. Es uno de los boxeadores más carismáticos y talentosos de toda una generación. Un tipo que brillaba con fuerza incluso cuando no estaba lanzando un golpe. Tenía velocidad, pegada, inteligencia y un estilo que hacía que el público se levantara de sus asientos. Ángelo no solo lo entrenó, lo acompañó en algunos de los momentos más recordados del boxeo moderno. Estoy hablando de Sugar Ray Leonard. Leonard no era simplemente un boxeador, era un espectáculo. Cada pelea suya era un evento global. Y Ángelo estuvo ahí, en la esquina, susurrándole estrategias mientras el mundo entero observaba. Leonard tenía todo: velocidad felina, movimientos que parecían coreografiados, instinto asesino cuando olía sangre. Pero también tenía algo que muchos no saben: un carácter fuerte, difícil de manejar. Detrás de las luces y las sonrisas había una guerra silenciosa por el control de su carrera. Y Ángelo lo sabía. No todos en su equipo querían escucharlo. Había egos, presiones, intereses. Pero él se mantenía firme, como el general que no necesita gritar para que sus soldados lo sigan. La noche más recordada entre ellos fue esa histórica pelea contra Marvin Hagler. Leonard volvía después de años fuera, y el mundo dudaba de él. Pero en su esquina estaba Ángelo Dundee, calmado, sereno, calculando cada segundo. Mientras millones de personas veían el combate, él solo decía: mantén la distancia, marca el ritmo, no pelees, hazlo bailar contigo. Leonard no solo ganó esa pelea, hizo historia. Y detrás de ese triunfo hubo un hombre con voz tranquila pero con un cerebro afilado como una cuchilla: Ángelo. Esa relación no fue perfecta. No hubo cuentos de hadas. Hubo tensión, hubo discusiones, hubo momentos en que Leonard se dejaba llevar por otros que querían más poder en su esquina. Pero aunque no siempre fue su única voz, Ángelo lo respetó como pocos. Porque Leonard era talento puro. Y el talento, cuando lo tocas con estrategia, se vuelve algo inmortal. Pero si Sugar Ray era la elegancia y la explosión, el número 6 es todo lo contrario. Aquí entramos en el territorio de los gigantes. Un hombre que se hizo leyenda, cayó en el olvido y luego volvió cuando todos se reían de él. Y cuando volvió, Ángelo Dundee estuvo ahí para ser testigo de una de las hazañas más improbables en la historia del boxeo. Ese hombre es George Foreman. Cuando Foreman decidió regresar a los cuadriláteros con casi 40 años, el mundo entero pensó que estaba loco. Decían que era viejo, lento, acabado. Pero Ángelo no lo vio así. Él veía cosas que otros no podían ver. Veía a un tipo con una calma distinta, con una mentalidad forjada en fuego, con una mirada que ya no era la de un joven hambriento, sino la de un hombre que había vuelto con un propósito. Foreman no necesitaba demostrarle nada a nadie. Solo necesitaba una oportunidad para recordarle al mundo quién era. Ángelo estudió cada segundo de ese regreso como si fuera una obra de arte. Observaba cómo Foreman no corría tras sus rivales, los esperaba. Cómo usaba la paciencia como un arma. Cómo convertía su experiencia en golpes que no perdonaban. Y entonces llegó aquella noche contra Michael Moorer. Una pelea que parecía perdida. Moorer era joven, rápido, estaba dominando, y de repente, un golpe. Solo uno. Un derechazo que apagó el ruido del mundo. George Foreman, el veterano que nadie creía capaz, se convirtió en campeón del mundo otra vez. Y Ángelo lo había predicho. Lo dijo antes del combate: los jóvenes siempre se desesperan, los veteranos esperan su momento. Para Ángelo, esa victoria no fue solo un triunfo de Foreman. Fue un mensaje al boxeo entero: la edad no derrota a un guerrero que todavía cree en sí mismo. Por eso George Foreman ocupa un lugar tan alto en su lista. Porque le recordó que la fe y la paciencia también ganan guerras. Y si Foreman representa la fuerza que vuelve de las sombras, el número 5 representa algo mucho más personal. Una historia de conexión, de raíces compartidas y de respeto mutuo. Un boxeador que para muchos fanáticos casuales es casi desconocido, pero que para Ángelo fue una pieza esencial en su carrera. Estoy hablando de Luis Rodríguez. Luis no tenía el marketing de Leonard ni la presencia mediática de Foreman, pero tenía algo que Ángelo valoraba más que cualquier titular: técnica perfecta. Su llave era una navaja. Su movimiento de pies, elegante y preciso. Su inteligencia táctica, impecable. Fue uno de los primeros campeones de clase mundial que Ángelo entrenó y uno de los que más respetó. Compartían raíces cubanas, hablaban el mismo idioma dentro y fuera del ring. Rodríguez no necesitaba que Ángelo le gritara instrucciones. Se entendían con miradas, con pequeños gestos, con silencios. En el gimnasio, Ángelo solía decirle a otros boxeadores:
Miren a Luis. Si quieren aprender a dominar sin desgastarse, observen cómo pelea a él. Rodríguez podía hacer que un campeón pareciera un amateur. Podía apagar el ritmo de una pelea y encenderlo cuando quisiera. Era control. Era inteligencia pura. Y sobre todo, era disciplina. Por eso, aunque no fue el más famoso de sus pupilos, para Ángelo siempre fue uno de los más especiales. Hasta aquí, la lista ha mostrado tres caras distintas de lo que significaba ser uno de los favoritos de Ángelo Dundee: la elegancia explosiva de Leonard, la fuerza renacida de Foreman y la técnica impecable de Rodríguez. Tres estilos opuestos, tres caminos distintos, pero con una misma esencia: el respeto que él tenía por los boxeadores que sabían trascender. Y ahora, es cuando la historia cambia de tono. Porque los próximos nombres no son solo boxeadores. Son parte de un círculo íntimo. Son los que compartieron no solo la esquina, sino la vida con él. Los que marcaron decisiones, traiciones, momentos duros y victorias que se siguen recordando décadas después. Aquí es donde la historia se vuelve aún más intensa. Cuando se habla de lealtad en el boxeo, muchos piensan en contratos, en equipos, en marcas. Pero para Ángelo, la lealtad era otra cosa. Era mirar a un boxeador a los ojos y saber que ese tipo estaría contigo en la guerra, sin dudar. Y que tú también estarías con él, incluso cuando el mundo se olvidara de su nombre. Por eso, el número 4 en su lista no es un ícono mediático ni una estrella internacional. Es Ralph Dupas, un hombre que para muchos fue solo un peleador duro, pero para Ángelo, fue mucho más que eso. Dupas no tenía el talento técnico de Rodríguez ni la fama de Leonard. Lo suyo era otra cosa. Lo suyo era pelear hasta que no quedara nada. Un boxeador de Luisiana que llegaba al ring con la cara de alguien que no pedía respeto, lo arrancaba. En el gimnasio, no había día en que no estuviera listo para darlo todo. Tenía un estilo rudo, poco elegante, pero eso no le importaba a Dundee. Lo que a él le importaba era el corazón. Y Ralph lo tenía de sobra. Mientras otros entrenadores buscaban estrellas, Ángelo apostaba por tipos que no sabían rendirse. Con Dupas desarrolló muchas de las estrategias que más adelante usaría con campeones mundiales. Aprendió a motivar desde el dolor, a leer el lenguaje corporal de un boxeador exhausto y darle las palabras justas para que se levantara una vez más. Dupas confiaba en él ciegamente. Si Ángelo le decía da un paso más, lo daba sin dudar. Esa confianza absoluta le permitió experimentar con ideas tácticas que años más tarde lo harían famoso en las esquinas más grandes del planeta. Pero todo empezó aquí. Con un tipo sin lujos, sin focos, sin promotores glamorosos. Con Ralph Dupas. Después viene el número 3. Y aquí la historia deja de ser solo táctica. Aquí se mezcla la gloria con la sombra. La amistad con la presión. La oportunidad con la traición silenciosa que puede surgir cuando hay dos hombres talentosos en la misma historia. Ese número 3 es Jimmy Ellis. Ellis no llegó como un extraño. Llegó como sparring de Muhammad Ali, como el tipo que ayudaba al campeón a prepararse, el que absorbía golpes sin reclamar nada a cambio. Era un hombre brillante, con reflejos precisos, un estilo ordenado y elegante. Pero sobre todo, era alguien que tenía un sueño: dejar de ser el sparring de Ali y convertirse en un campeón por cuenta propia. Y aquí es donde entra Ángelo. Cuando Ali fue apartado del boxeo, Ángelo se encontró en medio de una encrucijada. Tenía frente a él a un hombre leal, trabajador, dispuesto a todo por una oportunidad. Jimmy Ellis decidió apostar por él. Lo entrenó, lo moldeó, lo empujó hacia la cima. Lo llevó de la sombra de Ali al centro del ring. Y Ellis respondió como un campeón. Se coronó campeón del mundo de los pesos pesados. Un logro enorme. Pero también fue el inicio de una tensión silenciosa. Porque todos sabían que, tarde o temprano, el mundo iba a comparar a Ellis con Ali. Para Ángelo, esto fue personal. No era solo entrenar a un buen boxeador, era proteger a un hombre que había estado en la sombra de otro gigante. Durante años, Ellis cargó con esa etiqueta, el sparring que se hizo campeón. Pero dentro de ese apodo había un peleador que se ganaba cada victoria. Ángelo lo veía como un símbolo de lo que significa dar el salto cuando nadie apuesta por ti. Y por eso ocupa un lugar tan alto en su lista. Porque Jimmy Ellis no necesitó nacer estrella para brillar. Lo que pocos conocen es la presión que eso significó para Ángelo. Porque cuando Ali volvió, tuvo que elegir: estar con el mejor del mundo, o con el hombre que lo había acompañado en la oscuridad. En el boxeo no siempre hay finales limpios. A veces hay lealtades que se rompen en silencio. Pero Ángelo jamás borró a Ellis de su historia. Lo admiró hasta el final, porque sabía que sin él, parte de su propio legado no habría existido. Y llegamos al número 2. Y aquí ya no se habla de una simple relación de respeto. Aquí se habla de un modelo. De un ideal. De un boxeador que no entrenó, pero que usó como referencia toda su carrera. El hombre que, para él, representaba el estándar más alto que un boxeador podía alcanzar. Sugar Ray Robinson. Robinson no necesitaba a nadie para brillar. Su nombre ya era sinónimo de perfección. Tenía una técnica que parecía coreografía, pero sin perder un solo gramo de agresividad.
Cambiaba de ritmo como si controlara el tiempo. Podía noquearte en un segundo o desarmarte en 12 asaltos sin despeinarse. Ángelo no fue su entrenador, pero lo estudió toda su vida. Lo analizaba cuadro por cuadro en cintas antiguas, buscando detalles que otros pasaban por alto. Movimientos de cadera, giros, esquivas mínimas, ángulos que parecían imposibles. Robinson no solo fue su ídolo, fue su manual secreto. Enseñaba a sus boxeadores con base en lo que aprendía viéndolo. Les decía, no busquen parecerse a mí, busquen parecerse a Sugar Ray Robinson. Porque él no peleaba, él inventaba. Todo gran entrenador necesita una figura que marque la vara más alta. Para Ángelo, esa figura fue él. Cada táctica, cada consejo, cada ajuste en la esquina tenía, en el fondo, algo aprendido mirando a Robinson dominar a sus rivales. En este punto de la lista ya no estamos hablando de simples favoritos. Estamos hablando de pilares que explican por qué Ángelo Dundee fue quien fue. Dupas fue la chispa táctica, Ellis fue la batalla emocional y Robinson, la inspiración eterna. 3 hombres completamente distintos, 3 historias sin una sola repetición. Cada uno dejó una huella distinta en la mente de un entrenador que veía el boxeo como un ajedrez a 12 asaltos. Y aún así, nada de esto se compara con lo que viene a continuación. Porque el número 1 no es solo un boxeador favorito. Es el hombre que compartió con él la gloria más alta, las noches más duras y los momentos que cambiaron para siempre la historia del boxeo mundial. Lo que viene a continuación no es una historia, es una leyenda. Hay relaciones en el boxeo que trascienden lo deportivo. Relaciones que no se construyen en un gimnasio, sino en la guerra. En la soledad de un vestuario antes de salir al ring. En las miradas que no necesitan palabras. Y en la historia de Ángelo Dundee, hubo una conexión que cambió todo, la que tuvo con Muhammad Ali. Ali no era solo el número 1 de su lista. Era su otra mitad en el ring. El boxeador y el estratega. La voz y el eco. 2 hombres completamente distintos que juntos formaron uno de los dúos más poderosos que ha existido en el deporte. Ali tenía la arrogancia del genio, el fuego de alguien que no aceptaba límites. Dundee tenía la calma quirúrgica de un hombre que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Eran opuestos perfectos. Cuando Ali subía al ring, todo el mundo lo miraba a él. Pero detrás de cada movimiento, de cada ajuste, de cada cambio de ritmo, estaba Ángelo. No necesitaba gritar. No necesitaba hacer show. Una sola indicación en el momento justo y Ali lo entendía todo. Era como si compartieran un lenguaje secreto. Ángelo no solo lo entrenó, lo moldeó sin quitarle su esencia. No trató de hacerlo a alguien distinto. Lo potenció. Lo afinó como a un instrumento perfecto. Uno de los momentos que mejor define esa conexión fue en The Fight of the Century, la legendaria pelea contra Joe Frazier. Era un combate que paralizó al planeta. El Madison Square Garden vibraba como si fuera un volcán. Ángelo sabía que no enfrentaban solo a un boxeador, sino a una tormenta. Y en medio de ese huracán, él no perdió la calma ni un segundo. Cada round, mientras Ali regresaba al rincón, Ángelo le hablaba al oído como si el resto del mundo no existiera. Le daba órdenes precisas, no discursos. Ajustaba detalles, no emociones. Porque sabía que Ali no necesitaba motivación. Necesitaba dirección. Cuando Ali perdió esa pelea, lo primero que hizo fue buscar la mirada de Ángelo. No dijo una sola palabra. Porque ambos sabían que esa noche no había terminado nada. Solo había comenzado una guerra que marcaría una era. Esa relación alcanzó su punto más legendario en The Rumble in the Jungle, la noche en que enfrentaron a George Foreman. El mundo entero apostaba contra Ali. Foreman era más joven, más fuerte, más temido. Todo el planeta decía que sería una masacre. Pero Ángelo no veía lo que el mundo veía. Veía grietas, debilidades, oportunidades. Y en silencio, trazó junto a Ali una estrategia que nadie entendía, hasta que fue demasiado tarde. Mientras Foreman buscaba destrozarlo a golpes, Ali hacía lo contrario. Se recostaba en las cuerdas, absorbía castigo, provocaba. Y Ángelo, desde la esquina, mantenía la calma más peligrosa de toda su carrera. Había apostado todo a una sola carta, el desgaste. Cada segundo que pasaba, Foreman lanzaba y Ali respondía con inteligencia, no con fuerza. Y en el 8º asalto, el mundo cambió. Un derechazo, una caída, y Ali campeón otra vez. Nadie lo vio venir. Nadie, excepto él y Ángelo Dundee. Lo que pasó después no fue solo historia deportiva. Fue la prueba de que el vínculo entre entrenador y boxeador puede ser tan fuerte como cualquier golpe. Mientras todo el estadio explotaba en euforia, Ángelo no celebró como un fanático. No saltó ni corrió. Solo respiró. Sabía exactamente lo que acababan de hacer. Habían ejecutado un plan perfecto ante millones de ojos que no lo entendieron hasta el final. Pero no todo en esa relación fue gloria. Hubo momentos en que Ali desafiaba su palabra, en que ignoraba consejos, en que hacía lo que solo un hombre con ese carácter podía hacer, decidir por sí mismo. Y aún así, Ángelo nunca lo abandonó. Estuvo en su esquina incluso cuando su cuerpo ya no era el mismo.
Lo cuidó cuando el boxeo dejó de ser juego y se convirtió en castigo. Cuando los golpes ya no sonaban igual, cuando el público pedía más de lo que el cuerpo podía dar, él seguía ahí, como un general al lado de su soldado más valiente. En esos últimos años, Ángelo no estaba solo para ganar peleas. Estaba para protegerlo, para decirle lo que otros no se atrevían, para frenarlo cuando hacía falta, porque lo amaba como a un hermano. Y aunque nunca lo decía públicamente, sabía que parte de su alma estaba atada a ese hombre. Ali no fue solo su boxeador. Fue el motor que elevó su nombre de entrenador respetado a leyenda mundial. Las noches con Ali no eran peleas, eran epopeyas. Y él, desde la esquina, con una toalla en el hombro y una mente de acero, fue el arquitecto silencioso de muchas de ellas. Y aunque el número uno en su lista siempre fue Ali, lo más impresionante no fue la cantidad de victorias que consiguieron juntos, sino cómo lo hicieron. Con estrategia, con fe mutua, con una conexión que ningún otro dúo en la historia del boxeo ha vuelto a replicar. Y lo más increíble, es que ni siquiera aquí termina esta historia. Lo que viene ahora no es menos potente. Porque para entender a Ángelo Dundee por completo, hay que mirar más allá de los nombres. Hay que mirar lo que él dejó sembrado en el boxeo para siempre. Y eso, es lo que viene a continuación. Cuando se habla de Ángelo Dundee, no se habla solo de un entrenador. Se habla de un hombre que convirtió esquinas en campos de batalla ganados con inteligencia. Un hombre que no necesitó gritar para ser escuchado. Cada boxeador de su lista representa un pedazo de su mente: Basilio, Pastrano, Nápoles, Leonard, Foreman, Rodríguez, Dupas, Ellis, Robinson y Ali. 10 nombres que no solo definieron una carrera, sino que dibujaron una era entera del boxeo. Ángelo no dejó un manual escrito, dejó una forma de pensar. No levantó estatuas, levantó campeones. No buscaba reflejos de sí mismo, buscaba almas de pelea. Por eso su legado no vive solo en los títulos que ganó, sino en la manera en que sus boxeadores marcaron la historia. Cada round de esos hombres es una huella suya, aunque él nunca buscara protagonismo. Y esa es su verdadera grandeza, no ser la cara del ring, sino la mente que lo cambió para siempre. Si hoy hablamos de estrategias legendarias, de peleas inolvidables, de momentos que definieron generaciones, es porque detrás hubo un hombre con una toalla al hombro, una mirada fija y un plan exacto: Ángelo Dundee. Si has llegado hasta este punto, eres de los que aman este deporte de verdad. Así que si quieres seguir viviendo historias así de intensas, suscríbete, dale like a este video y cuéntame en los comentarios cuál de estos boxeadores, para ti, representa mejor su legado. Nos vemos en el próximo round.